Yo solo tengo una pregunta así en general. ¿Sí? Por ejemplo, aquí cuando las constantes están elevadas al cuadrado, pues se sabe que van a ser positivas, ¿verdad? Pero en sí, en general, de cuando aparecen constantes, o sea, ¿se toman siempre positivas? ¿O solo, digamos, se resuelven así normales y ya después se ve eso? Ah, ¿puedes repetirme tu pregunta? No entendí bien. Que, por ejemplo, aquí como algunas constantes están elevadas al cuadrado, pues se sabe que, bueno, van a ser positivas, ¿verdad? Pero en el caso de que ¿Sí? fuera así cualquier ecuación donde hay constantes que nos dan, o sea, siempre se van a tomar como positivas a la hora de sacar las soluciones. Ok. Digamos, en el caso del sistema masa-resorte, beta es igual a, si no me confundo, b sobre 2m y omega cero cuadrado va a ser igual a, fuck, déjeme buscarlo. La constante del resorte dividido la masa. Esto, bueno, sin la raíz cuadrada porque eso está elevado al cuadrado. Entonces ahí, pues usualmente todas las constantes son positivas. Sin embargo, creo que tu pregunta va más en si me topo con un sistema que estoy modelando, lleva la misma ecuación, pero quizás estos parámetros pueden ser negativos en esa ecuación. Entonces se mantiene todo lo demás. Eso es lo que me estás preguntando, Belén. Sí, sí, esa es. Ok. Pues sí, sí, se mantiene porque como estas condiciones están escritas con los cuadrados de los parámetros, entonces sí, no importa si las constantes son negativas o positivas. Pero bueno, es que mi duda, como dije aquí, era que estaban elevadas al cuadrado, entonces no. Pero por ejemplo, en los temas anteriores era mi duda que no sabía qué hacer muy bien con las constantes porque a veces podía interpretarse, depende de su valor, entonces no sabía exactamente cómo escribirlo o si había que definirlo o algo así. Ya, ya. Supongo que me preguntas como por el problema creo que él era el de movimiento parabólico en el que había un modelo de fricción del aire. No, en eso sí entendí que era por lo del vector unitario, pero por ejemplo, así una ecuación simple, por ejemplo, cuando se encontraba, por ejemplo, alguna fuerza que, Ajá. digamos, estaba, en el caso del examen me dio duda porque había una constante, de ahí dentro de un radical, pues quedaba la velocidad, entonces yo sabía que pues al menos iba a quedar positivo porque si no se indefinía, pero en el caso de la constante de afuera no sabía, ¿verdad? De que se supone que si la fuerza siempre va contraria, entonces solo especifiqué que dependía del valor de la constante, pero no sé si había otra forma de ponerlo en forma matemática. No, no. Digamos, matemáticamente no hay un argumento que restrinja que un parámetro va a tener siempre valor positivo, sino más bien depende de la interpretación que le estemos dando al parámetro. Y ahora lo que sí es, por ejemplo, cuando salen cosas dentro de raíces, ahí sí hay que analizar, por ejemplo, si sabemos que un parámetro puede ser positivo, cero, negativo, y eso entonces podría resultar en que lo que sea de la raíz cuadrada sea negativa, lo que está el radicando, cero o positivo, entonces simplemente habría que analizar los tres casos por separado. Dado que el parámetro puede tener cualquiera de esos intervalos de valor. Entonces, recapitulando, si un parámetro está fuera de alguna raíz, o sea que no cambia fundamentalmente la solución, sino quizás solo haga alguna transformación como, qué sé yo, alargar o acortar una curva, reflejarla respecto a algún eje, pues digamos que la forma de la solución no la cambia, digamos, la forma fundamental. Pero si ustedes ven que en la solución tomar algún valor del parámetro puede cambiar fundamentalmente la solución, entonces sí habría que analizarlo. Digamos que si se los ponen en el examen, sí tendrían que diferenciar entre, para este valor del parámetro, o sea, por ejemplo, de cero para valores no negativos, esta solución ocurre.
pero para valores negativos del parámetro ocurre esta otra solución. Así como en el caso de movimiento amortiguado, que para mí son bastante similares, digamos, en la forma de las curvas, el sobreamortiguamiento y el amortiguamiento crítico. Es como más evidente la diferencia que hay con el movimiento subamortiguado, porque, porque sí se ve más o menos un movimiento oscilatorio. Estrictamente no es oscilatorio porque no llega después, o sea, no completa dos veces un periodo completo de oscilación. Eso sí contesta tu pregunta. Sí, gracias, está bien. Bueno, entonces, qué cagada eso del video. Me molesta porque lo repetí como varias veces e incluso cambié, ahorita que me recuerdo este término, pero bueno. Si no lo han visto, mejor, y solo pueden omitir esa T en la solución, porque yo creo que todo lo que dije después igual sí está correcto. Entonces, bueno, vamos a ver el problema aquí que tengo para hoy. Si no hay alguna otra duda, pues, si no, igual pueden preguntar. Que tal vez algunas semanas sí me dé tiempo de hacer 2, 3 videos con los problemas, de hacerlos bien, sin confundirme, y podemos usar el taller solo para resolver dudas. Que esto sea un poco más dinámico que las clases normales, porque la verdad es que es bien hueva solo estar escuchando a alguien. Bueno, entonces en este problema, permítame, solo voy a poner el enunciado del problema aquí. Vamos a hablar de este problema y aquí voy a hablar, digamos, de nuevo otro ejemplo sobre movimiento amortiguado, pero también quiero hacer bastante énfasis después en los diagramas de fase. Que yo no recuerdo si aparecen los diagramas de fase, si aparece una sección dedicada únicamente para diagramas de fase en el libro de Simon. Sí lo hacen en el de Thornton y por eso les recomiendo muchísimo el capítulo 3 de Thornton. Lo dedican completamente a oscilaciones. Yo creo que es necesario, por lo que les estoy diciendo de que esa ecuación de movimiento se repite mucho en física y por lo cual es importante estudiarla con bastante detalle. Entonces, también se mencionan los diagramas de fase, que yo en la hoja de trabajo 1 ya les había puesto a resolver, a graficar un diagrama de fase para un problema, pero digamos, el problema no estaba como tan interesante y creo que probablemente nadie habrá cachado para qué hacer un diagrama de fase. Entonces, solo para poner en contexto, ¿qué es un diagrama de fase? Es una gráfica en la que graficamos la velocidad contra la posición. Otro nombre que recibe este diagrama es diagrama de estados, porque si analizamos un poco, el estado de una partícula en cualquier punto de su trayectoria está completamente definido para un valor de t por su posición y por su velocidad. Eso es suficiente para nosotros para calcular cualquier otra cantidad física respecto al estado de la partícula. Entonces, más o menos por ahí va la idea de por qué los diagramas de fase son tan importantes, diciendo ya que el estado de una partícula está completamente definido por algún punto en este tipo de diagramas. Luego, otra importancia de los diagramas de fase es que uno puede analizar estabilidad de un sistema a partir del diagrama de fase. Y una gran ventaja es que hay veces que, por ejemplo, nos topamos con el problema de que no tenemos una ecuación de movimiento que sea lineal. Por consiguiente, no tenemos un método analítico para resolver la ecuación, probablemente. Entonces, eso nos deja con una opción que ya conocen, que es hacerle un método numérico. O bien, podemos hacer un diagrama de fase, que no es necesario resolver la ecuación diferencial para hacer el diagrama de fase. Y esto nos puede decir para qué valores
para qué condiciones iniciales, perdón, del problema, la ecuación podría tener una solución analítica. Entonces, más o menos para que vayan de una vez pensando en esto, mejor. Esta aproximación de las oscilaciones pequeñas cuando nos sale, por ejemplo, en este problema que vamos a ver, va a salir un término con un seno, la ecuación no es lineal, y nosotros en física hacemos aproximaciones de seno de teta igual a teta para ángulos muy pequeños. Entonces, ¿cómo en un diagrama de fase se puede ver eso? Lo vamos a ver el día de hoy, más adelante, en unos minutos, después de que resuelva esto. Entonces, el problema es, tenemos una partícula en un medio viscoso, por eso está esto como así, es un medio viscoso aceite, dice el problema, en el cual tenemos una fuerza de fricción, o una fuerza que se resiste al movimiento, que tiene magnitud 2m multiplicado por la raíz cuadrada de la gravedad dividido la longitud de la cuerda de la que cuelga la partícula multiplicado por la longitud de la cuerda por la velocidad angular de la partícula. Entonces nos pide el problema que resolvamos esta situación para las siguientes condiciones iniciales. Cuando la partícula comienza en un ángulo alfa, que piden calcular, aquí sea particularmente 10 a la menos 2 radianes, y que comienza desde el reposo. Entonces, ya por aquí podemos ver que la posición inicial de la partícula es muy pequeña. El dibujo está súper exagerado. Así que aquí en el dibujo ya aparecen pintadas las fuerzas que actúan sobre la partícula. Tenemos por un lado la tensión, la fuerza que se opone al movimiento debido al medio viscoso y el peso de la partícula, donde la componente en la dirección de teta unitario es mg seno de teta. ¿Por qué? Porque teta unitario, digamos, va como a lo largo de este eje, precisamente en ese punto en el que se encuentra la partícula en ese dibujo. Entonces, pues ya porque la fuerza de resistencia del medio viscoso está escrita en términos de teta punto, pues ya es más que evidente que lo mejor va a ser utilizar coordenadas polares para resolver este problema, ¿verdad? Sin embargo, si ese no fuera el caso y a ustedes se les presenta un problema un poco más general que, digamos, no da ninguna expresión que vaya en términos de alguna de las coordenadas de algún sistema de coordenadas en particular, siempre es bueno primero pensar en cuál es la simetría que guarda el problema y de acuerdo a eso decidir si es más conveniente utilizar coordenadas cartesianas, coordenadas cilíndricas o coordenadas esféricas, para el caso más general que estén en una partícula en 3 dimensiones. Entonces, por eso también decidimos utilizar coordenadas polares. ¿Por qué? Como yo creo que alguna vez se los dije en Física 1, pero por ejemplo, hay que hacer lo que sea más práctico para resolver el problema. Y esta partícula solo se va a mover en la dirección polar si es que consideramos coordenadas polares. ¿Por qué? Porque el radio asumimos de que la cuerda no se estira ni se encoge, sino es como una cosa más o menos rígida. O sea, simplemente eso significa que R punto es igual a 0. Ahora, si consideráramos coordenadas cartesianas, eso nos dejaría con dos ecuaciones de movimiento, una para X, otra para Y. Otra razón más de por qué utilizar coordenadas polares. Entonces, en alguno, creo que era como el último problema de la hoja de trabajo 1, tenían que practicar ahí sus transformaciones de coordenadas cartesianas a coordenadas cilíndricas, era en ese caso. Entonces, tenían que haber llegado a que la fuerza que actúa sobre una partícula en coordenadas
polares es igual a, en la dirección radial, r punto punto menos r omega cuadrado, y en la coordenada polar, r teta punto punto más 2r punto teta punto. Entonces, para el caso de este problema, como ya dije, bueno, digamos, más bien, el movimiento como solo ocurre en la dirección polar, entonces esto es cero. Y solo nos queda este término de acá, el de la dirección polar. Además, ahora, como la cuerda no se estira ni se encoge, entonces este término también se hace cero. Por lo tanto, la fuerza en coordenadas polares para este problema en particular es igual a r teta punto punto en la dirección polar. Entonces, hacemos simple sumatoria de fuerzas, pero hay que considerar dos cosas. Y Chepi, ¿sí? el menos R omega cuadrado no se te elimina, ¿no? Pues no, creo que no nos sirve de nada, pero no se ¿Cuál elimina. El menos R omega cuadrado, que está en dirección de R. Porque es la La fuerza fuerza centrípeta. centrípeta. Ajá. Sí, tenés razón. Tenés razón. Sí, entonces nos vamos a ir por el argumento de que solo vamos a considerar las fuerzas que actúan sobre la dirección polar. Entonces igual quedamos con este término de aquí, y este término igual se sigue haciendo cero porque porque R no varía con el tiempo. Entonces hacemos sumatoria de fuerzas sobre esa dirección, y les estaba hablando de los signos, que si consideramos que teta igual a cero está en este punto de aquí, eso implica que la fuerza el peso de la partícula siempre tiene que ir como en dirección opuesta al movimiento cuando ésta se esté alejando del punto, entre comillas, de equilibrio. O bien, si la partícula se está moviendo hacia acá, la fuerza tiene que dirigirse en esta dirección, ¿sí? Por lo cual le vamos a poner un signo negativo ahorita que escribamos la ecuación. Ay, aquí se me olvidó multiplicarlo por masa. mr teta punto punto. Esto va a ser igual a la sumatoria de fuerzas en esa dirección, menos mg seno de teta. Y el otro también va a llevar signo menos porque es una fuerza que se opone al movimiento. Menos 2m multiplicado por la raíz cuadrada de g sobre L teta punto. Y entonces podemos cancelar las masas. Y ahora, como R es constante, R siempre va a valer la longitud de la cuerda. Entonces digamos que R es igual a L. Y ordenemos esto así. L teta punto punto más 2 raíz de G sobre L por L teta punto más G seno de teta igual a 0. Dividamos toda la ecuación dentro de L. Teta punto punto más 2 raíz G sobre L teta punto más G seno de teta. G sobre L igual a 0. Y esta ecuación casi que se parece a la ecuación diferencial del movimiento amortiguado, ¿cierto? Bueno, la borré, pero
Creo que la puedo apuntar por aquí. Aquí está la ecuación diferencial de movimiento amortiguado y a excepción de este término de aquí, pues los otros dos términos justos son más o menos idénticos a estos dos términos de aquí si identificamos a beta como la raíz de G sobre L. Pero recordando que las condiciones iniciales del problema son que alfa es igual a 10 a la menos 2, aquí. Entonces nos preguntamos, ¿es válido hacer la aproximación que seno de teta es más o menos igual a teta? Y aquí quiero que ustedes me digan, ¿cómo saber cuándo es válido? O Con sea, ángulos porque, pequeños. sí, pero ¿cómo sabes que un ángulo es suficientemente pequeño para que cumpla con eso? No recuerdo bien si eran menor a 10 grados. Perfecto, entonces si no recuerdan cuánto es el ángulo mayor, el ángulo máximo para considerar eso, tan pragmático como meterlo a la calculadora. Metamos seno de 10 a la menos 2. 10 a la menos 2 es como, ¿qué? 0.01, ¿verdad? T igual a 0.001, perdón, 0.1. Y si metan en la calculadora seno de 0.0001, esto es igual a 0.00999 y de repente por ahí sale un 8. O sea, esto sí aproxima a 0.01. O sea, esto es bien obvio, pero digamos, podrían tener una condición inicial que sea distinta. Por ejemplo, que les digan que la partícula sale de teta igual a un radián, por ejemplo. Yo por lo menos no sé dimensionar en el círculo unitario por dónde estaría ubicado un radián, exactamente. Entonces es bueno hacer este calculito solo para decir, bueno, pues si se cumple, órale, entonces hago la simplificación. Entonces, ya que comprobé que esto es válido, hago la aproximación y ahora sí tengo la ecuación diferencial de movimiento amortiguado, donde beta, el parámetro de amortiguamiento, es raíz de G sobre L y la frecuencia angular característica al cuadrado es G sobre L. Es decir, y vemos que beta cuadrado es igual a omega 0 cuadrado. Por lo tanto, entonces, para estas condiciones iniciales, este sistema va a describir un movimiento amortiguado crítico. Es decir, la solución debería de ser A más B, más B por T, donde ahí B son unas constantes definidas por las condiciones iniciales, multiplicado por E a la menos beta T. Entonces, Mira, ese T no es el que había dicho Marco que está mal. Ese B que acompaña, ese T que acompaña B. es que está mal solo en la solución general. Puta, ya la borré. Pero cuando uno tiene este caso particular de amortiguamiento crítico, sí se reduce la solución general a esta solución de aquí. Y eso sí estoy seguro porque aquí tengo el libro enfrente. Pero igual, si alguien quiere buscar en el libro
y corroborarlo mejor. Así están más seguros de que ahorita no les esté dando pajas. Entonces ahora con las condiciones iniciales tendríamos que encontrar los valores de A y B. Va a funcionar tener la derivada de teta, que es igual a B menos beta por A más B t. Este término multiplicado por E a la menos beta t. Y entonces, evaluando teta en t igual a 0, esto nos da A, porque cualquier número elevado a la 0 es 1, este término de aquí se hace 0. Y esto debe ser igual a este ángulo alfa. De momento lo voy a dejar como alfa y luego ya le voy a poner valores numéricos. Y luego la velocidad en t igual a 0. Evaluando esto queda b menos beta por a. Y esto debe ser igual a 0. Porque la partícula comienza desde el reposo. Entonces b es igual a beta por a. Pero a tiene valor alfa. Entonces b es igual a beta por alfa. Y tenemos ya entonces la solución de nuestro problema. Que aquí sustituyendo los valores del parámetro de amortiguamiento es igual a alfa por 1 más g sobre L por t multiplicado por la exponencial y derivando tendríamos la velocidad de la partícula, que es menos GL por alfa t multiplicado por la exponencial del negativo de la raíz cuadrada de G sobre L por t. Entonces, ¿de qué forma sería la gráfica de esto? Pues tendría la misma forma de cualquier movimiento amortiguado, pero ¿cuál es como la característica que diferencia al amortiguamiento crítico y al sobreamortiguamiento del movimiento subamortiguado? No sé si, al menos la diferencia se nota más en las gráficas. Sí. ¿Cómo se ve en la gráfica? No baja de 0. Exactamente. Es la diferencia. Que el subamortiguamiento, si imaginamos el oscilador armónico simple, tiene esta curva, entonces cuando hay subamortiguamiento solo es como que esta onda temporalmente se va haciendo más pequeña en el subamortiguamiento. Pero en el caso del amortiguamiento crítico, como dijo Alejandro, la posición de la partícula nunca pasa de 0. Es decir, nunca pasa al otro lado del supuesto punto de equilibrio. Entonces se debería de ver más o menos como así, como asintóticamente acercándose a la posición de equilibrio. Entonces ya ahí pueden imaginarse el sistema físico, la bolita esta cuando se deja caer de fuera de su punto de equilibrio, el medio viscoso lo que hace es retardar el movimiento y tanto que ni siquiera deja que pase el punto más bajo. Entonces, digamos, esta sería la forma de resolverlo
con lo del video que les subí ayer, que de nuevo creo que no es tan difícil. Igual, ¿alguien tiene alguna duda hasta aquí? Que voy a pasar a mostrar bien las gráficas de estas dos cosas y quiero discutir otra forma de resolverlo. Entonces por aquí están las gráficas de eso. Y justamente vemos que Permítanme. Ya. Entonces vemos que la partícula nunca pasa el punto cero, sino como ya lo había dibujado en el pizarrón, se acerca asintóticamente a x igual a 0. Y la gráfica de la velocidad se vería así. Que es un poco raro pensar, al menos a mí, yo no entiendo bien cómo sucede esto, que la partícula alcanza un máximo de velocidad cuando no llega al punto más bajo y luego comienza a disminuir de nuevo la velocidad. O sea, digamos, eso es medio raro porque pues tengo el ejemplo del problema del oscilador armónico en la cabeza y en ese problema la velocidad máxima ocurre en el punto más bajo de oscilación, ¿no? Mira, una pregunta, ¿por qué esta gráfica, su velocidad máxima es negativa? ¿En dónde? Porque es negativo Porque, para todo t. ¿manda? Decís que porque es negativa para todo t. Ajá. Sí, esa es mi pregunta. Sí, es que estoy pensándola. ¿No es porque va al contrario de la fuerza? ¿Qué piensan los demás? No sé si es exactamente porque va contrario a la fuerza. Más diría porque va... Es que Porque va en dirección opuesta a phi punto, ¿no? A phi. sí, exacto. Porque, digamos, y esta phi igual a 0 está, perdón, teta, es teta. Teta igual a 0 está en el punto más bajo. Entonces, digamos, hacia la derecha, como hacia la derecha subiendo, esa sería dirección positiva. Cool. Y teta hacia la izquierda, hacia arriba, no sé si me están entendiendo bien, eso sería dirección negativa. Entonces, lo que está diciendo esto es que estamos soltando la partícula de algún punto de la derecha y está yendo hacia valores negativos de phi, de teta, perdón. O sea que esto es consecuencia de haber usado coordenadas polares. Exacto, sí, Simón. Sí, con razón no la entendí así como la primera porque no estoy acostumbrado tal vez a... Cabal, digamos que si hubiera escogido el sistema de coordenadas al revés, o sea, hacia la izquierda, valores positivos, simplemente hubiera quedado algo así. Y yo creo que esta gráfica también se habría volteado. Así. Sí. Yo creo que para mí tendría un poco más sentido esa. Así. Sí, Porque podría al ser, final la posición sí podría ser negativa. Simón. Pero es que recuerda que la posición la estás definiendo con un valor de teta. Sí, es cierto. Ajá. Entonces, no solo depende de la elección del sistema de coordenadas, sino también del origen de coordenadas. Porque también quedaría las gráficas quedarían desplazadas si yo hubiese escogido teta igual a 0 en el punto más alto.
O sea, en la parte de arriba de, digamos, el círculo que podría describir toda la partícula. Que al menos, digamos, en coordenadas esféricas, eso sería como lo común. Teta igual a 0, o sea, la dirección polar está como en el polo norte de la esfera y hacia abajo, hasta llegar al polo sur, llega a teta igual a pi medios. Sin embargo, yo en este caso, escogí el punto más bajo como teta igual a 0. Entonces, creo que es un buen momento para decir que siempre hay que tener claro en dónde se pone el origen de coordenadas. Porque o puede pasar dos cosas. Si uno no lo define bien desde el principio, uno no va a poder interpretar bien las gráficas que salen, o uno asume que, o sea, si uno no se asegura de que el sistema de coordenadas está el origen en donde uno lo quiere, también podrían salir como cosas extrañas que cuando uno grafica, como que no tienen sentido. O sea, porque si yo hubiese escogido el origen en otro valor de teta que fuera distinto de 0, toda esta gráfica se tendría que haber movido, ya sea o hacia arriba o hacia abajo. Pero sería un poco extraño pensar de que la posición no se acerca a 0 simplemente por la elección de origen que tuve. Entonces, para tomarlo en cuenta. Va, por aquí también hice... No, este es el de la vez pasada. Creí que era una buena práctica hacer el retrato de fase de este sistema. Luego les paso este Jupyter Notebook si quieren, para que lo puedan también ustedes trastear un poquito. Básicamente aquí lo que hice fue graficar teta punto u omega, como le quieran llamar, en el eje vertical y teta, la posición angular, en el eje horizontal. Y lo hice para, creo que son 10 valores de alfa. Para 10 valores de alfa entre menos 0.4 y 0.4 radianes. ¿Por qué esos valores? Porque seno de 0.4 todavía es buena la aproximación. Si agrego aquí 0.45 todavía es buena también. 0.5 también, pero es que depende también de qué tan preciso quiera uno los resultados. Creo que 0.6. Bueno, para mí funcionó 0.4. Me parece que 0.389 está muy cercano a 0.4. Entonces, por eso, aquí hice variar para 10 valores distintos, de alfa desde menos 0.4 hasta 0.4. Es decir, o la partícula comienza del lado izquierdo del punto de equilibrio, o comienza para los valores negativos del lado, perdón, dije izquierdo, del lado derecho, y si es para valores negativos de teta, comienza del lado izquierdo. Entonces es como si se movería así. Ahora bien, en el retrato de fases no es que se vaya a ver la trayectoria que va a describir la partícula. No hay que confundir este diagrama con, por ejemplo, una gráfica YX para una partícula en movimiento parabólico, por ejemplo, que uno ve precisamente cuál es la trayectoria que describiría el proyectil. En este caso es otra cosa. Es otra cosa, pero en los retratos de fase, para sistemas conservativos, es decir, para sistemas en los cuales la energía se conserva, las curvas que se dibujan en el diagrama de fases son curvas cerradas. Entonces, les voy a mostrar aquí el libro. Pues no sé si alguien ya lo leyó, pero bueno, igual se los muestro. Aquí tenemos, por ejemplo, el diagrama de fases del oscilador armónico simple. El oscilador armónico simple es un sistema conservativo porque no hay ninguna fuerza que disipe energía del sistema. Por lo tanto, se forman estas curvas cerradas en el diagrama de fases. Y para cada curva, perdón, hay un distinto valor de energía total del oscilador. Que ¿cómo se llama?
valor de energía está definido por la velocidad inicial y la posición inicial de la partícula. Sí, porque, o sea, en el caso del oscilador armónico simple, la energía total del sistema va a ser energía potencial más energía cinética, y la energía potencial se calcula a partir de la posición de la partícula y la energía cinética de la velocidad de la partícula. Por el contrario, cuando tenemos sistemas en los que la energía no se conserva, pues los diagramas son un poco más interesantes. Más interesantes y, por ejemplo, creo que sobre amortiguamiento es lo que aparece por acá. Dice... No, subamortiguamiento, sí. A mí me gusta mucho este diagrama porque sí es bastante intuitivo con lo que sucede en el movimiento subamortiguado. Que pasa que la partícula está, o sea, digamos, la suelto desde el punto que será el máximo de la amplitud, y luego la amplitud va a ir decreciendo, ¿cierto? Entonces, si uno relaciona ese movimiento en el que la amplitud va decreciendo, tiene bastante sentido esta espiral en la que la posición de la partícula va disminuyendo y también la velocidad de la partícula. Entonces, en el diagrama de fases, digamos, cuando uno solo dibuja una curva, no dice mucho respecto del sistema, porque realmente en estos diagramas de fases se deben de dibujar para muchas condiciones iniciales. Entonces uno vería un montón de gráficas aquí. Por ejemplo, en el del oscilador armónico simple, que está aquí, si yo pongo condiciones iniciales que la energía fuera más grande, pues simplemente las elipses se van a ir haciendo más grandes, más grandes, más grandes, más grandes, hasta que finalmente yo podría llenar todo el espacio, desde el origen hasta extendiéndome a cualquier lado del infinito. Y ninguna curva se puede atravesar entre ellas en el diagrama de fase. ¿Alguien intuye por qué? Tal vez cada curva en realidad representa un como nivel de energía posible, ¿no? Entonces, como en ese caso la energía se conserva, pues no puede pasar de una energía a otra porque no hay pérdidas ni ganancias. Esa explicación está muy buena. Sí, no la había pensado así. Matemáticamente es por la existencia y unicidad de las soluciones de una ecuación diferencial. Y creo que esa es una justificación muy fuerte matemáticamente. Pero físicamente está correcto lo que dijo Andy. Si estamos asumiendo un sistema conservativo, no tiene ningún sentido que de repente en la trayectoria de una partícula dé un salto de energía. O sea, el sistema no es cuántico. Entonces, dicho esto de los diagramas de fase, ¿alguna duda con lo que es un diagrama de fase y qué se grafica aquí? Yo sí no entendí muy bien qué estamos graficando bien ahí. Aquí, en estos diagramas. Ajá. En el eje vertical estamos graficando velocidad y en el eje horizontal estamos graficando posición. Entonces, la intención de graficar estas dos cantidades es porque el estado de la partícula está completamente definido por esas dos cantidades físicas. Es decir, la energía potencial, la energía cinética y, bueno, creo que en mecánica clásica quizás solo esas dos cantidades se puedan calcular. El momentum angular de la partícula, y bueno, quedémonos con esas cuatro, Simón. Energía potencial, energía cinética, momentum lineal o momentum angular se calculan a partir de la velocidad y posición de la partícula. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, por eso vale la pena hacer un diagrama
en el cual se vean explícitamente el valor de velocidad y de la posición en toda la dinámica, en toda la evolución del sistema. Ahora, entonces, esta gráfica que está en el libro, ¿Sí? está asumiendo que todas las velocidades son iguales, porque solo se está como trasladando en la posición. O sea, prácticamente No. ese sistema está variando solo en el potencial, ¿no? No, porque no está variando la energía, la velocidad. Digamos, pongamos el caso de la última curva, de la masa exterior. En este punto, la velocidad de la partícula es mayor que en este punto de la curva. Porque pero yo me refiero o sea, entonces no entiendo bien cómo. Espérate. Creo que ya estoy entendiendo. No, sí. Déjame pensar y voy a ver si de verdad entendí bien la gráfica. Sí, dale. Si querés seguir, después te muestro. Está bueno. Entonces, la velocidad de la partícula sí está cambiando sobre cada una de las trayectorias. ¿Podrías mostrarla del sur? Sí. El diagrama de fase del subamortiguado se ve de esta manera. Recordemos que en el eje vertical está la velocidad y en el eje horizontal la posición. Entonces, donde comience la curva es donde la posición inicial y velocidad inicial de la partícula. Es decir, el primer punto de la curva está definido por las condiciones iniciales del problema. Luego de eso, teniendo en mente la curva del movimiento subamortiguado, la posición tiempo, que es un coseno envuelto en una exponencial. Envuelto. Chistoso esa palabra. Bien, entonces, claramente ahí uno ve disipación de energía. ¿Y qué implica disipación de energía? La velocidad de la partícula está disminuyendo, como también la posición. O sea, porque burdamente la energía total de la partícula es proporcional a la velocidad, digamos, estrictamente al cuadrado de la velocidad, y es proporcional a la posición, porque el potencial es proporcional a la posición de la partícula. Entonces, comenzamos aquí. Aquí comienza la partícula. Conforme transcurre el tiempo, la velocidad, es decir, la coordenada en y, va disminuyendo, y también lo hace la posición o el desplazamiento respecto del punto de equilibrio, si les parece mejor pensarlo así. Ok. Entonces, volviendo al problema que estaba resolviendo. Digamos, es un poco aburrido hacer siempre la aproximación de seno de teta igual a teta para que podamos resolver analíticamente, porque eso de una vez nos está restringiendo cuáles son las condiciones iniciales que podemos imponer sobre el sistema. ¿Por qué? Porque debido a la aproximación, solamente para cierto rango de condiciones iniciales nuestra solución va a ser válida. De hecho, ni siquiera queda tan claro, o no sé si alguien tiene alguna explicación para justificar si a la partícula la soltamos desde el mismo valor de teta. ¿Cómo sabemos para qué valores de velocidad inicial es el máximo que le podríamos dar a la partícula en el cual la solución con esa aproximación sea correcta? Si alguien tiene alguna idea, la puede decir ahorita. Bueno, pues a mí tampoco se me ocurre. A mí tampoco se me ocurre cómo calcular, digamos, un valor máximo de velocidad inicial que se le puede imprimir a la partícula en el que la solución que encontramos todavía sea válida. Entonces, por eso, podemos resolver numéricamente el problema. No lo pude terminar porque se me ocurrió hasta casi que íbamos a comenzar el taller, pero, como les digo, en el diagrama de fase de una
de un problema, uno tendría que dibujar muchas curvas y cada una de las curvas depende de las condiciones iniciales. Entonces, y ahí voy a volver al pizarrón. Ya una pregunta, ¿por qué decís que para cierto valor de la velocidad ya no sería válida la expresión? Yo creo que porque depende la velocidad depende de la posición y como tenemos restringida nuestra posición, Ah, bueno. 700 metros. Que yo te decía, por ejemplo, imagínate que pones a la partícula en la posición inicial θ igual a 1. Entonces está justo ahí cerquita del punto de equilibrio. Pero no tiene mucho sentido pensar que la aproximación es buena si, digamos, le das una velocidad inicial a la partícula que sea estúpidamente grande. Eso porque sería como darle una tremenda patada a la partícula. Claramente no podría describir un movimiento como de oscilatorio normal. O sea, prácticamente no se detendría antes de llegar al origen, por así decirlo. Exacto, exacto. Ajá. Entonces, yo creo que no hay una manera, al menos ahorita no se me ocurre, quizás sí hay una manera, pero alguien lo habrá publicado en algún lado, de cómo si uno restringe la posición de la partícula a cierto valor, cómo saber cuál es el valor máximo de la velocidad inicial que te permite que todavía tu solución, la que encontramos analíticamente, sea correcta. Porque, pues, o sea, uno a la solución le puede meter cualquier valor de posición inicial y velocidad inicial. Como dicen, el papel aguanta con todo. Pero siempre hay que tener en mente que uno hizo estas aproximaciones, por lo cual están restringidos los valores que uno le puede dar al parámetro, dentro de los cuales la solución es correcta. Y esto se ve más claro en los diagramas de fase. Lo voy a mostrar en el pizarrón, que eso es con lo que ya voy a terminar, porque ya me pasé bastante tiempo. Entonces tenemos aquí X punto y X en el diagrama de fase. Y para el oscilador armónico, las trayectorias en el diagrama de fase son elipses. ¿Sí? Entonces, imaginemos un potencial, así como el que discutí en el último taller, que fue la semana antepasada, que tenía un término del oscilador armónico y tenía un término cuártico, que digamos para ciertos valores, para ciertas condiciones iniciales, para cierta posición inicial, la partícula ya no era un oscilador armónico. Entonces, eso es como bastante análogo a este problema de aquí, que nosotros tenemos que en cierta región de los parámetros, para ciertos valores de los parámetros, tenemos una solución bien comportada y luego tenemos algo que ni idea de qué pasa. Entonces, eso se ve en el diagrama de fase de esta manera, que digamos, para ciertos valores de posición y de velocidad, ya no podríamos tener curvas cerradas, sino quizás unas cosas así. Y esto solo es ilustrativo, no es que realmente esté resolviendo algo, porque como les digo, no me dio tiempo de prepararlo bien, o sea, de calcular bien este diagrama de fases para nuestro problema. Pero creo que lo voy a hacer y voy a grabar el video, asegurando esta vez no confundirme, si no va a ser tercer strike. Entonces, ¿cómo se ve aquí?
vemos que para esta región, digamos, a lo que nosotros diríamos oscilaciones pequeñas, tenemos curvas cerradas. ¿Por qué? Porque recuérdense que cada punto acá es un valor de posición y de velocidad que tiene la partícula. Y yo podría poner a la partícula inicialmente en cualquiera de estos puntos, que de todas maneras va a describir esa trayectoria elíptica. Pero si le doy un valor, unas condiciones iniciales que ponen a la partícula aquí, en el diagrama de fases, entonces vemos que describiría una trayectoria que no es bien comportada. No me atrevo a decir si eso ya se puede llamar caótico, pero o sea, la dinámica no es bien comportada. Y entonces a lo que quiero llegar es que con el diagrama de fases uno puede ver bien dentro de qué región tenemos una solución bien comportada. Es decir, en donde podemos hacer una aproximación como esto de oscilaciones pequeñas y a partir de dónde, o sea, porque se define bien como una región, que aquí lo voy a dibujar como un rectángulo, que justo limita qué valores de velocidad inicial y de posición inicial le puedo dar como máximo a la partícula para que entre en alguna de estas trayectorias cerradas. Y de la misma manera, ya me dice que si yo me salgo de esa región, pongo a la partícula en alguna trayectoria por acá y la dinámica valió verga. Mira, una pregunta. Sí. Como para nosotros tener este tipo de movimiento necesitamos una fuerza, ¿verdad? Si esa fuerza la integramos y sacamos el potencial, ¿no podríamos ver ahí más o menos cuáles son los límites de velocidad que puede tener ese sistema en particular? ¿Vos dirías para alguna de las curvas, las no bien comportadas? Ajá, o sea, como para buscar más o menos un límite de cuánto es de lo que preguntabas de la velocidad máxima. ¿No podríamos, o sea, usar como para que tengamos este tipo de movimiento, a puro tubo necesitamos una fuerza? Si menos integramos, decimos, si sacamos la menos integral para sacar el potencial, Ajá. y ya entonces ahí podemos comparar el potencial con la cinética, con la energía cinética. No sé si Yo creería que no puedes sacar un potencial en esa región del diagrama de fases, fíjate. Porque no tenés un sistema conservativo y entonces es muy probable que no tengas una fuerza que sea... Bueno, no estoy seguro. Quizás esté diciendo mentiras. Voy a averiguar mejor eso que me estás diciendo. O no sé si Javier anda por ahí. Javier de León. no está. Bueno. Pero yo creería que en esta región, en toda esta región que no es bien comportada, que no tenemos trayectorias cerradas, yo creería que no es posible integrar un potencial del cual poder decir cómo se va a comportar el movimiento. En la región de afuera, pero en la región de adentro, ahí. En eso sí. Vaya. Entonces ahí ya tendríamos. Lo que pasa es que en la región de... porque sí, ya te entendí cuál es tu punto. Yo puedo estar tomando como varios niveles abajo. Correcto. O sea, si vos tomas cualquier punto dentro de esta región, fijo, vas a llegar al potencial armónico. Sí. Y entonces, ¿cómo haces para agregar esto? Creo que ahí conocemos el cambio de la energía total. Si digamos que una fuerza viene de un potencial y otro pedazo de la fuerza, por así decirlo, no. Ajá. Entonces la derivada temporal de la energía total no es cero, sino que sería esa F', la que no proviene del potencial, por la velocidad. Entonces, no, ya en dónde falla, porque es que en esta región de afuera tenemos una energía potencial que no solo depende de la posición, sino también de la velocidad. Porque simplemente piensen que la fuerza actúa sobre la partícula.
la voy a escribir. La fuerza total que actúa sobre la partícula es, bueno, no me acuerdo exactamente del problema, pero era menos kx menos bx punto. ¿Y cuál era la condición para poder encontrar un potencial? No, es al revés, ¿va? Encontrar un... Bueno, sí, para que una fuerza se pueda derivar de un potencial, tiene que depender únicamente de la posición, Sí. de las coordenadas espaciales, ¿verdad? Simón. Entonces entonces sí, en la región que pinté de celeste, que es digamos la región que la dinámica no es bien comportada, no es posible integrar un potencial con el que podamos decir cómo se comporta la dinámica, la evolución del sistema. Pero en la región bien comportada es así, porque tenemos trayectorias cerradas. Alguien está entrando. Bueno, entonces ya con esto voy a ir terminando. De nuevo, los diagramas de fase son muy útiles, no solo para sistemas físicos, sino para otro tipo de sistemas también, por lo que quería discutirlo el día de hoy. Creo que da mucha intuición, digamos, si lo usamos para un sistema físico, da mucha intuición de dónde podemos hacer aproximaciones y dónde no, y también sirve para otras cosas que no sean estrictamente físicas. También que, digamos, si tenemos un sistema que solamente tiene curvas cerradas en su diagrama de fase, o sea, por ejemplo, el oscilador armónico, eso se llama un sistema hamiltoniano, simplemente porque el diagrama de fase tiene esa forma. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque los diagramas de fase, o también llamados diagramas de estados, por la explicación que ya les di, guardan una estrecha relación con mecánica analítica. Entonces, si le ponen un poco de cabeza ahorita a esto, quizás no sea tan extraño cuando en mecánica 3 empiecen a hablar de lagrangianos y hamiltonianos, porque ese sí solo es dato. El hamiltoniano de una curva cerrada es constante. Entonces, si uno en el diagrama de estados tiene curvas cerradas, eso significa que el hamiltoniano es simplemente el potencial más la energía cinética. Y donde uno no tiene esa dinámica bien comportada, el hamiltoniano es otra cosa. Entonces, si nadie tiene otra duda, con eso terminamos el día de hoy. Bueno, y que revisen el Jupyter Notebook de Google Colab que dice. Es bueno que trasteen ahí cómo hacer con métodos numéricos, porque eso les hace ir un poco más allá de solo las soluciones analíticas, que la verdad es que los problemas que se pueden resolver analíticamente en física son bien poquitos.